Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. Terrores de la noche en la calle Elm. Me mudé allí hace un año, atraídos por el bajo precio y la de un nuevo comienzo. Mis vecinos eran simpáticos pero reservado, el tipo de personas que saludo cortésmente pero no hacer demasiadas preguntas. Era un lugar pacífico, el tipo de silencio que había estado anhelando. A continuación, la pesadilla comenzó. Se inició alrededor de un mes después de que me mudé, viva y aterrador, más real que cualquier sueño que jamás había experimentado. Me despertaba jadeando por aire. Mi corazón late con fuerza, el eco de algo oscuro y sin rostro todavía se avecina en mi mente. En el primero, yo lo atribuyo al estrés. Pero cuando he hablado de las pesadillas a mi vecina, la señora Hargrove, su reacción me sorprendió. Su cara se puso pálida y ella agarró el borde de su marco. ¿Usted ha estado sonando con él? ¿No? Ella susurró. ¿De qué? Le pregunté, la piel erizada. Ella sacudió la cabeza, su voz temblando. No hablamos de eso, no pienses en ello. Él solo viene si lo dejas en. Esa noche soné con la figura por primera vez. Él se puso de pie a los pies de mi cama, alto y delgado, su forma sumido en la oscuridad. Su rostro estaba habituales, un vacío que parecía extraer a la luz de la habitación. No me podía mover, no podía gritar, mi cuerpo paralizado como él se acercó con una larga, con garras en los dedos. Me desperté con un sobresalto, empapado en sudor, mi garganta primas como a pesar de que yo había estado gritando. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de su presencia quedó, un peso asfixiante que presionaba contra mi pecho. A la mañana siguiente, me di cuenta de que las ojeras debajo de mis vecinos ojos, sus voces callaron mientras hablaban en grupos en las aceras. Cuando me acerqué, las conversaciones se detuvo, sus ojos evitando la mía. Yo no era el único a tener pesadillas, pero no quería admitirlo. La figura volvió cada noche, su presencia cada vez más fuerte, su forma más clara. Comencé a escuchar su voz, baja y gutural, enhebrar a través de mis sueños. «Let me in», le susurro las palabras de envolver alrededor de mí como el humo. Empecé a dormir con las luces encendidas, pero no ayuda. Las pesadillas se desangró en mi vida de vigilia, sombras parpadeantes en los bordes de mi vision, tenue susurro roscado a través del aire. La figura no estaba solo en mis sueños, mas él estaba aquí, en mi casa, mirando, esperando. Desesperado por respuestas, me fui a la biblioteca local, pinando a través de periódicos viejos y de la ciudad de registros. Lo que he encontrado me heló hasta los huesos. Décadas atrás, la calle del Olmo había sido el sitio de un hospital psiquiátrico, un lugar donde los pacientes fueron sometidos a tratamientos experimentales. Un paciente en particular se destacó, un hombre llamado Víctor Kahn, quien fue cometido después de una serie de violentos incidentes. Él había estado plagada de alucinaciones, reclamando para ver una figura sombría que lo seguía a todas partes. El caso de Víctor Archivo fue escasa, pero el final de la entrada se destacó, paciente sucumbió a un paro cardíaco durante el sueño, causa de muerte desconocida. Últimas palabras, él está aquí. El hospital incendió poco después de la muerte de Víctor, y la tierra fue vendida a los desarrolladores. Las casas en la calle del Olmo se construyeron sobre sus cenizas. Las piezas se acomodó en su lugar. Las pesadillas no eran al azar. La figura que no solo estaba en mi mente. Él era real y estaba atado a este lugar. Esa noche he cometido el error de enfrentarse a él. Cuando me desperté en el sueño, él ya estaba allí, de pie en la esquina de mi habitación, su hueco rostro vuelto hacia mí. El aire era frío, pesado. Las sombras alrededor de él como el parpadeo de la luz del fuego. «¿Por qué estás aquí?», me exigió, mi voz temblando. Él se acercó, sus movimientos lento, deliberado, su presencia que llena la habitación. «Usted me trajo aquí», dijo, su voz baja y resonante. «Yo vivo donde estoy, Setemia». Traté de correr, pero mis pies no se movían, la sala de torsión y estiramiento alrededor de mí. Su rostro estaba a centímetros de la mía, su aliento frío contra mi piel. «Let me in», le susurro de nuevo. Me desperté gritando, mi pecho apretado, mi cuerpo empapado en sudor, pero la pesadilla no terminó. Las sombras en la habitación parpadeaba y me di cuenta de que con un asco temor, de que aún estaba allí de pie en la esquina, mirando.
He huido de la casa de noche, conducir sin rumbo fijo hasta el amanecer, de la figura de la voz haciendo eco en mi mente. Cuando volví a la mañana siguiente, la casa estaba fría, el aire pesado, las sombras más oscuras de lo que debería haber sido. Desde entonces me he alejado de la calle del Olmo, pero las pesadillas que me han seguido. La figura que sigue, al pie de mi cama, sus susurros llenando el aire. Let me in. No sé lo que es un fantasma, un demonio o algo mucho peor, pero sé esto, que se alimenta del miedo, y una vez que he visto de él nunca se va. Elm Street no es maldecida por causa de su pasado, es maldecida por causa de él, y ahora yo también. El cementerio de las almas perdidas. El cementerio se sentó en las afueras de Silent Hill, Kentucky, envuelto en una perpetua niebla que se aferraban a la tierra como un ser viviente. Lugareños llaman el cementerio de las almas perdidas, un lugar donde los muertos no descansan y la vida no perduran. Pero para mí, fue cuando mi mejor amiga, Claire, fue enterrado. Claire siempre había sido atraído a la extraña y macabra, una fascinación que a menudo tiro de ella en lugares que otros temían a la banda de rodadura. Cuando ella desapareció una niebla de la noche, toda la ciudad buscado por ella, pero solo su vehículo fue encontrado abandonado en el cementerio de la Puerta. Una semana más tarde, su cuerpo fue descubierto en una tumba poco profunda en el bosque detrás del cementerio. Su muerte gobernó como un trágico accidente. Nunca lo creí. Algo acerca de su muerte no se siente bien conmigo, y los rumores que rodean el cementerio profundizó mi sospecha. Se dijo que la niebla no era natural, que se llevó a las voces de los muertos, que los que se aventuró demasiado profundo en la niebla a veces no retorno. Un año después de su muerte, fui al cementerio en la noche, decidido a encontrar respuestas. Armados con una linterna y un abrigo, hice mi camino a través de las puertas de hierro, la niebla tragar el sonido de mis pasos. El aire era frío. El silencio opresivo, solo roto por el leve susurro de las hojas y el lejano pitido de un búho. Las tumbas eran viejos, muchos de ellos cubiertos de musgo y las malas hierbas, sus lápidas resistido y agrietada. Hice mi camino a Claire, la tumba de las flores que había dejado durante mi última visita, ahora marchitas y decaído. La visión de su nombre grabado en la piedra envió una punzada de dolor a través de mí, pero me empujó a un lado, centrarse en la tarea a mano. Como me arrodillé junto a su tumba, lo he oído un débil susurro enhebrar a través de la niebla. Me ayuda. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi linterna tembló en mi mano. La voz era débil pero inconfundible. Era la voz de Claire. ¿Claire? Me llama, mi voz quebrarse. El susurro llegó de nuevo, más claro esta vez, más cerca. Me ayuda. Me puse de pie, brilla mi linterna en la niebla, el rayo apenas de corte a través de la densa niebla. El cementerio se extendía delante de mí, sus hileras de tumbas de desaparecer en el blanco vacío. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el rumor más insistente. Me ayuda. ¡Pum! Seguí el sonido de mis pasos lentos y cautelosos. El haz de la linterna parpadea como si las baterías fueran muriendo. El camino se retorce y giraba. Me lleva más profundamente en el cementerio. En el pasado tumbas tan antiguo. Las inscripciones se había desgastado. La niebla parecía vivo que se encrespa alrededor de mí, amortiguar todos los sonidos excepto los susurros. Y entonces vi en ella. Ella se puso de pie en el borde de un claro, su figura débil y translúcido, su cabello oscuro colgando relajado sobre sus hombros. Ella llevaba la misma ropa con la que había sido enterrado en la suciedad que aún se aferran a la tela. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. «Claire», susurré, mi voz temblando. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó más profundo en la niebla, su forma de desvanecimiento y ni fuera de la vista. Y seguido, mi aliento visible en el aire helado, mi corazón latía más rápido. El murmullo creció más fuerte, más clara, mezcla con los demás baja, tristes voces que parecía venir de todas las direcciones. Hablaban en un idioma que yo no entendía, su tono de súplica, desesperada. El claro abierto en un espacio circular rodeado por imponentes árboles, sus ramas se abrió camino en el cielo. En el centro se encontraba un antiguo mausoleo, su fachada de piedra agrietados y desgastada, su hierro de la puerta entreabierta. Claire estaba enfrente de ella, su figura parpadeó como un moribundo que llama. «No me van a dejar ir», dijo ella, su voz apenas audible. «Tienes que ayudarme».
Se me acerco, los susurros de crecimiento más fuerte, su tono cambio de declararse a la ira. El ambiente se volvió más frío, la niebla arremolinada alrededor del mausoleo como una cosa viva. ¿Cómo? Le pregunté, mi voz quebrándose. ¿Cómo puedo ayudarle? Ella se volvió hacia mí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cerrar la puerta. La celda. No los deje fuera. Antes de que pudiera responder, una sombra se movió en el interior del mausoleo, su forma masiva y no natural, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. El murmullo se convirtió en un rugido, el suelo debajo de mí, temblando como la sombra, se extendía hacia la puerta. Ahora. Claire gritó, su voz de corte a través del caos. Corrí a la puerta, mis manos temblando cuando me empujo contra el frío hierro. La sombra surgió, sus garras, las manos estiradas para mí, su gruñido haciendo eco en mi pecho. Con un último empujón, la puerta se cerró de golpe, el rugido dentro de cortar abruptamente. El aire crecieron aún, la niebla levantar ligeramente, el peso opresivo de aceleración. Cuando me volví, Claire se había ido. Me encontré fuera del cementerio, mi corazón late con fuerza, los susurros todavía débil en la parte de atrás de mi mente. No sé lo que me sellado dentro de ese mausoleo, pero sé que no estaba destinado a ser libre. El cementerio está todavía allí, la niebla tan grueso como siempre, los susurros llevar por el viento. Algunas noches escucho la voz de Claire de nuevo, tenue y distante, me daba las gracias. Pero también he oído algo bajo, guturales gruñidos y el tenue sonido de garras rascando contra la piedra. Y sé que la puerta no se puede sostener por siempre. La maldición de la momia a la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D. siempre estaba tranquila por la noche, las grandes salas llenas solo con el ligero zumbido de los sistemas de seguridad y el lejano eco de los pasos. Yo era una noche de guardia con la tarea de asegurar nada alterado los artefactos de valor incalculable que lleno las exposiciones. La mayoría de las noches fueron sin incidentes. Pero la noche en que el sarcófago llegó fue diferente. La caja era enorme, su superficie estampada con los jeroglíficos egipcios y advertencias escritas en idiomas que no entendía. El curador de la exhibición, el doctor Eliza Inviernos, estaba prácticamente vertiginoso como el de los trabajadores cuidadosamente maniobro en el centro de la galería. Este es el encontrar de un curso de la vida, dijo ella, sus ojos relucientes. Una conserva a la perfección sarcófago intacto durante milenios. Dicen que pertenece a una alta sacerdotisa, una mujer maldita y condenada a una eterna disturbios. Me reí nerviosamente. ¿Maldito? Suena como algo salido de una película. Ella me dio una mirada, su emoción de atenuación ligeramente. Estas leyendas a menudo tienen sus raíces en la realidad. El antiguo Egipto no era solo por el oro y las pirámides. Fue sobre el poder, la venganza y cosas que no entendemos. Esa noche, como yo patrullaba en el museo, el aire se sentía diferente. La temperatura en la galería de la vivienda, el sarcófago fue notablemente más, las sombras más largo, más profundo. La caja había sido inaugurado a principios de ese día, la tapa del sarcófago retirado para revelar los detalles tallados en su superficie. Los jeroglíficos parecía brillan débilmente en la penumbra, sus formas casi cambio cuando me parecía demasiado largo. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. Pero como las horas se alargó, la inquietud que solo creció. Alrededor de la medianoche, lo he oído un sonido débil, como un susurro que vienen desde la dirección de la galería. Al principio, pensé que era el viento, pero el edificio fue sellado hermético. Mi mano instintivamente fue a la luz de la linterna de mi cinturón como hice mi camino hacia el sonido. La galería estaba vacía, el sarcófago de pie en el centro, sus oscuras de la forma iluminada por el débil resplandor de las luces de la habitación. El susurro se detuvo cuando entré, sustituido por un silencio opresivo que hizo que mi pecho apriete. Y luego, el ambiente se volvió más frío. Yo brillaba mi linterna alrededor de la habitación, su haz de corte a través de las sombras. Por un momento pensé que vi un movimiento débil, vacilante forma cerca del sarcófago. Di un paso más cerca, mi corazón late con fuerza, el pelo en la parte de atrás de mi cuello erizado. El susurro comenzó de nuevo, más fuerte ahora, roscado a través del aire como el humo. No era un idioma que yo reconocidos, las palabras guturales y agudo, y sin embargo extrañamente melódico. Las tallas en el sarcófago parecía pulso débil, los jeroglíficos brillando con una suave luz dorada. Tropecé de nuevo, mi linterna tembló en mi mano.
Los susurros se convirtieron en un bajo, resonante hum, el aire vibrando alrededor de mí. Y a continuación, la tapa del sarcófago cambiado. Fue leve, solo una fracción de una pulgada, pero lo suficiente para enviar una sacudida de terror a través de mí. Me paralicé, mi aliento en la captura de mi garganta, el zumbido de crecimiento más fuerte, más profundo, llenando la habitación con un casi ensordecedor de resonancia. La tapa se trasladó de nuevo, esta vez de deslizamiento abierto con un bajo, un ruido de fricción. Yo no podía apartar la mirada, mis pies enraizados en el lugar como una mano delgada, seca, su piel apretada contra el hueso, surgieron de la oscuridad interior. Una figura se levantó del sarcófago, su forma envueltos en jirones de ropa, sus ojos huecos brillando débilmente en la penumbra. El murmullo creció más fuerte. La superposición, llenando mi cabeza con una cacofonía de sonido que hizo que mi visión borrosa. La figura se volvió hacia mí, su mirada de bloqueo sobre la mía y sentí un peso insoportable liquidar a través de mí, como el mismo aire era de trituración de mi pecho. Ella alzó una mano, sus huesudos dedos de curling, y los susurros se unieron en una sola palabra. Salir. Tropecé de nuevo, mi respiración que entra en jadeos desiguales, la habitación girando alrededor de mí. La figura salió del sarcófago, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia llenando la habitación con un asfixiante de pavor. De alguna manera he encontrado la fuerza para ejecutar. Me marché de la galería de los susurros de en pos de mí, roscado a través del aire como fantasmal zarcillos. Las cámaras de seguridad parpadeaban como me paso, sus feeds de distorsión, el ruido del sarcófago que vibra a través de las paredes. Cuando llegué al vestíbulo, el aire crecieron aún, los susurros que se pierden en el silencio. Me volví para ver la galería de la puerta cerrarse de un portazo detrás de mí, el sonido de eco a través del museo vacío. Al día siguiente, me encontré con el doctor Inviernos en la galería, examinando el sarcófago con una mezcla de asombro y temor. Ella no me cree cuando le dije lo que había visto, descartarlo como el agotamiento o el estrés. Pero los jeroglíficos en el sarcófago habían cambiado, sus formas agudas, sus líneas más irregulares, casi como si fueran de advertencia de nosotros. Durante las próximas semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder. El personal informó a escuchar susurros en los pasillos, las sombras se movían por donde no deben, y el sarcófago parecía el zumbido de Bill, su presencia creciente de las más opresivas con cada día que pasa. Los visitantes, que se demoró demasiado tiempo cerca de la exposición, se quejó de dolores de cabeza, náusea y vívid, sueños perturbadores. Dejé poco después, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. Pero el museo no escapar de la maldición. Los informes de los fenómenos inexplicables siguió a la superficie y el doctor Inviernos, desaparecido en circunstancias misteriosas, su oficina a la izquierda en desorden, sus notas dispersas como si ella los había dejado en un apuro. El sarcófago fue finalmente sellado y se retira, su actual ubicación desconocida, pero si esto, lo que estaba dentro, no estaba destinado a ser molestado. Y la maldición de la momia a la tumba está lejos de terminar. The Vanishing Hitchhiker. La carretera 13 en Mississippi fue un tramo de carretera desolada como estaba misterioso, de un bobinado de la cinta de asfalto de corte a través de los densos bosques y olvidado tierras de cultivo. Los lugareños llaman el diablo de la carretera y tenían sus razones desapariciones, extraños avistamientos y la historia de The Vanishing Hitchhiker. Yo había escuchado las historias de crecer. Todo el mundo tenía una chica pálida y vestida de blanco que aparecen en el lado de la carretera en la noche, ojeando un paseo. Si usted se detuvo a recogerla, ella diría que ella necesitaba llegar a casa y ella le dará una dirección. Pero antes de que la alcanzó, ella había desaparecido, dejando solo el tenue aroma de lirios y una sensación de pavor. Nunca lo creí. Al menos, no hasta la noche en que la vi. Era tarde, casi medianoche, cuando me encontré conduciendo por la carretera 13. Yo había tomado un giro equivocado de volver de un concierto en Jackson, y mi GPS era inútil en las zonas muertas que cubrían la zona. La carretera estaba totalmente a oscuras, la única luz que viene de mi coche los faros y el débil resplandor de la luna. La radio era estático, así que conduje en silencio, el zumbido del motor el único sonido. Y entonces vi en ella. Ella estaba de pie en el borde de la carretera, su pálida figura iluminada por mis faros. Su largo vestido blanco agitó ligeramente en la brisa, su cabello oscuro y ocultando su rostro. Ella no se movió. No me mires. Solo se quedó allí,
uno de los brazos extendidos, su dedo pulgar apuntando hacia abajo de la carretera. Mi estómago apretado, mis manos agarrando el volante. No sé por qué me he detenido. Tal vez fue la curiosidad, tal vez algo más profundo, algo que no podía nombrar. Pero como mi coche rodó a un alto, en el aire en el interior parecía crecer más frío, más pesado. Baje la ventanilla del pasajero. ¿Necesitas una Benton? Ella no respondió al principio, solo giro la cabeza lentamente, su rostro viene a la vista. Ella era hermosa, pero pálida, sus ojos oscuros, sus labios ligeramente separados, como si hubiera sido atrapado en mitad de la frase. Por favor, dijo ella, su voz suave, casi un susurro, necesito volver a casa. Asentí con la cabeza abriendo la puerta. Ella se deslizó en el asiento del pasajero, sus movimientos elegantes, casi antinatural. El tenue aroma de los lirios de lleno el coche, que se aferran al aire como una memoria. ¿A dónde? Le pregunté, mi voz suena demasiado fuerte en el espacio confinado. Ella vaciló, luego me dio una dirección que no se reconocen, en algún lugar fuera de un lado de la carretera. Ya había pasado un par de kilómetros a la espalda. Sus manos descansaban en su regazo, sus dedos pálidos y delicados, su mirada fija hacia adelante. Mientras conducía, el silencio se extendía entre nosotros, pesado y opresivo. Ella no dijo mucho, solo un par de palabras aquí y allí. Me daba las gracias por pasarte, para ayudar a Su. Su voz era suave, casi musical, pero envió escalofríos por mi columna vertebral. El bosque creció más denso, el estrechamiento de la carretera, la oscuridad pulsando en torno a nosotros. Mi faros apenas traspasado las sombras y el aire parecía crecer más frío con cada milla. «Estamos cerca», dijo ella de repente, su voz sorprendente en la tranquilidad. Me fijé en ella, me agarré en la rueda de apriete. Su expresión no había cambiado, su mirada todavía fija en la carretera. Pero había algo en su voz, un toque de tristeza o el miedo. El desvío apareció a la vista, un estrecho camino de grava de corte a través de los bosques. Yo retardado, el crujido de los neumáticos sobre las piedras sueltas como he seguido el camino más profundo en la oscuridad. Los árboles se elevaban sobre carga, sus ramas nudosas trenzar como esqueléticas manos. La dirección de un viejo, el desmoronamiento de la granja, su Windows oscuro, su porche caídos bajo el peso de los anos. Para el coche, el motor al ralentí, el silencio ensordecedor. «Esto es», dijo ella, su voz apenas audible. Me volví hacia ella, mi corazón latía más rápido, pero ella se había ido. El asiento del pasajero estaba vacía, el tenue aroma de los lirios persistente en el aire. La puerta no había abierto, el cinturón de seguridad aún abrochado, pero ella estaba en ninguna parte ser visto. Se establece en el pánico como me encontré fuera del coche, mi linterna de corte a través de la oscuridad. Grité, mi voz temblando, pero la única respuesta fue el susurro de las hojas y el lejano grito de un pájaro nocturno. Me acerqué a la casa, los escalones de madera que crujía bajo mi peso. La puerta estaba ligeramente entreabierta, revelando un interior envuelto en la sombra. Me empujo a abrir. La luz de la linterna haz bailar a través de descamación de papel pintado y muebles rotos. El aire en el interior estaba más fría de lo que debería haber sido, el aroma de los lirios más fuerte. En el otro extremo de la habitación, una foto sentado en un polvoriento manto, una mujer joven en un vestido blanco, su cabello oscuro enmarcando su rostro pálido. Fue ella. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral como me acerco, mi aliento visible en el aire helado. La fecha en la foto del cuadro era desde hace décadas, demasiado tiempo para que la mujer que había recogido estara aún con vida. Como me aparto, los murmullos comenzaron. Débil al principio, luego más fuerte, roscado a través del aire como un coro de voces más allá de mi entendimiento. La linterna parpadeó, el haz de atenuación, y en la esquina de la habitación la vi. Ella se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los míos, su expresión ilegible. Se movían sus labios, pero ningún sonido salió, los susurros de crecimiento más fuerte, ahogando mis pensamientos. Me encontré. El coche rugió a la vida como se me aceleró el regreso por el camino de grava, la casa de desaparecer en la oscuridad detrás de mí. El aroma de los lirios se aferró a mí, los susurros haciendo eco en mis oídos mucho tiempo después de haber dejado el bosque. No conduzco por la autopista 13 más, pero a veces, tarde en la noche, veo un poquito de ella en mi espejo retrovisor, una pálida figura en blanco, sus ojos oscuros mirando, esperando. The Vanishing Hitchhiker no es solo una historia. Ella es real.
y ella todavía está hacia afuera allí buscando a alguien a su casa. La luna de sangre rituales. El desierto alrededor de Canyon Red Rock, Nevada, fue un lugar de belleza austera, sus acantilados brillante carmesí bajo el sol poniente. Pero bajo la luz de la luna de sangre, se convirtió en algo completamente distinto, un lugar lleno de sombra y de silencio, donde el mismo aire parecía el zumbido de energía invisible. Yo había escuchado las historias de crecer, cuento susurro alrededor de las fogatas sobre el culto que se reunieron en el canon una vez cada luna de sangre. Se habló de extraños rituales, misterioso canto, desapariciones y que nunca se explicó, pero nunca he creído en ellos. No hasta la noche. Mis amigos y yo estábamos en un viaje por carretera, nuestra última aventura antes de la universidad, disperso por todo el país. Decidimos acampar cerca de la barranca, atraído por la promesa de una vista sin obstáculos de la luna de sangre. El camping estaba a millas de la ciudad más cercana, aislado y en silencio, excepto por el ocasional crujido del viento. La luna de la rosa, como nos sentamos alrededor del fuego, su rojo resplandor de fundición de una extraña luz sobre el paisaje rocoso. Fue hermoso, surrealista e inquietante a la vez. Como la noche se profundizó, la temperatura cayó, el silencio de crecimiento más pesado, más opresivo. Eso es cuando escuchamos el canto. Era débil al principio, llevado por el viento, un bajo rítmico murmullo que envió escalofríos por mi columna vertebral. Mis amigos se reían de ella, bromeando acerca de historias de fantasmas y leyendas de la zona, pero no podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados. La curiosidad pudo más que nosotros. Armados con linternas, hemos seguido el sonido, nuestros pasos crujiendo sobre el suelo rocoso. El canto creció más fuerte a medida que nos acercamos a un camino estrecho que la herida más profunda en el canon, el rojo de la luz de la luna proyectando largas sombras contra los acantilados. El camino terminaba en un gran claro, su centro dominado por una imponente formación rocosa que parecía casi antinatural, sus escarpadas agujas de alcanzar el cielo como garras, un círculo de figuras que estaban de pie alrededor de él, sus formas envueltas en negro, con sus rostros ocultos, se movieron al unísono, sus cantos subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. Hemos agachado detrás de una roca, el aire lleno de tensión. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena se despliegan, las cifras balanceándose como si atrapado en un trance. En el centro del círculo había un altar, su superficie manchada de oscuro, su propósito escalofriantemente claro. Una de las figuras dio un paso hacia adelante, levantando sus brazos al cielo. El canto se detuvo, el silencio ensordecedor, solo roto por el sonido del viento. La figura comenzó a hablar, su voz baja y resonante, haciendo eco a través del canon. Bajo la luna de sangre, hacemos un llamado a los antiguos, aceptar nuestra oferta y nos conceda su poder. Yo no entendía las palabras, pero el tono era inconfundible de declararse reverente y se rellena con un oscuro propósito. Los demás se unieron, sus voces que se mezclaban en un inquietante coro que envió escalofríos por mi columna vertebral. Y entonces vi en ella. Una mujer joven fue llevado hasta el altar, sus manos atadas, su rostro pálido y manchado de lágrimas. Ella luchó, sus apagados sollozos haciendo eco a través del canon, como las figuras apretó su agarre en sus brazos. Me sentía enfermo, mi pecho se aprieta como me di cuenta de lo que estaba por suceder. Tenemos que hacer algo, susurré, mi voz temblando. Mis amigos vacilo, miedo grabada en sus rostros. Pero no podía estar de pie y mirar. Salí de detrás de la roca, mi linterna de corte a través de la oscuridad. «¡Hey!», grité, mi voz temblando. «¡Déjala en paz!». El canto se detuvo, las cifras de inflexión en unísono para mirarme a la cara. Sus movimientos eran lentos, de forma deliberada, sus rostros ocultos bajo la oscuridad de las capuchas. El ambiente se volvió más frío, el rojo resplandor de la luna fundición de una extraña luz sobre el claro. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz baja y hueco. Mis amigos se unieron a mí, sus linternas creación de la superposición de haces de luz que parpadeaba en contra de las paredes de roca. La mujer joven en el altar volvió su rostro banado en lágrimas hacia nosotros, sus ojos se llenan con una mezcla de esperanza y miedo. Las cifras no se movió primero, su silencio pesado y sofocante. Y entonces comenzaron a cantar otra vez, sus voces en aumento, el ritmo más frenético, más intenso. El suelo tembló bajo nuestros pies, un ruido sordo que creció más fuerte, más violento.
la imponente formación rocosa que se parece a pulso, su superficie ondulante como vivos, sombras estirado y torcido, y de sus formas no naturales, sus movimientos irregulares. Ejecutar la mujer en el altar susurro, su voz apenas audible sobre el canto. Las cifras comenzó a avanzar, sus formas alargándose, sus mantos de la disolución en los jirones de sombra. Sus rostros de lo poco que he podido ver ya no eran humanos, sus características distorsionadas, sus ojos ardiendo como brasas. Le dio la vuelta y huyó, el aire espeso con el sonido del canto y la baja, gruñidos guturales que parecían venir de todas partes a la vez. El camino se retorcía y giraba, el rojo de la luz de la luna casting misteriosas sombras que bailaban y parpadeo. El canto nos siguió, haciendo eco a través del canon, crecimiento más fuerte, más cerca. El suelo debajo de nosotros parecían estar vivas las rocas de cambio de marchas, el viento aullaba a través de los estrechos pasajes. Cuando finalmente nos topamos de vuelta al campamento, el canto se detuvo, el silencio tan repentino como era ensordecedor. La luna todavía brillaban de color rojo, pero el peso opresivo en el aire había levantado, sustituido por un escalofriante silencio. Hicimos las maletas y dejó sin habla la memoria de lo que había visto a fuego en nuestras mentes. El rostro de la mujer me perseguía, ella susurro suplica haciendo eco en mis oídos, mucho después de que nos había dejado el cañón detrás. Nunca volví a Red Rock Canyon, pero a veces, en las noches cuando la luna brilla de color rojo, escucho el cantar de nuevo, tenue y distante, roscado a través del viento. Y sé que la luna de sangre rituales es tan lejos de terminar. La cabana en Blackwood Bosque. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana, una oportunidad para mí y mis tres amigos más cercanos, Tyler, Emma y Rachel, para escapar del ruido de la ciudad y volver a conectar con la naturaleza. Tyler había encontrado la cabina en línea enclavado en Blackwood Bosque, Vermont. Parecía idílico en las fotos, rústico pero acogedor, rodeado de pinos y naturaleza virgen. El coche fue largo, las estrechas carreteras sinuosas más en el bosque, la célula atenuación decenal hasta que desapareció por completo. Por el momento en que llegamos, el sol se estaba poniendo, arrojando un resplandor dorado sobre los árboles. La cabina estaba en el borde de un pequeño claro, su exterior de madera desgastada pero resistente. Un tenue olor a pino y tierra húmeda llenó el aire. «Esto es perfecto», dijo Emma, su sonrisa brillante como ella salió del coche. Rachel rompió un par de fotos con su cámara, haga clic en cómo ella capturó la cabina y el bosque de los alrededores. En el interior, la cabina era tan bonita como las fotos que había prometido. Una chimenea de piedra dominado la sala de estar, su hogar se apilan con los registros. La cocina era pequeña pero funcional, y los dormitorios en el piso de arriba eran acogedoras, cada una con una vista del bosque. Se sentía como un lugar congelado en el tiempo, sin tocar por el mundo moderno. Esa noche, encendimos un fuego y abrió una botella de vino, riendo y compartiendo historias como las llamas crepitaba. El bosque de fuera estaba en silencio, el tipo de tranquilidad que se sentía casi antinatural. Pero no creo que mucho de ello. No. No fue hasta la segunda noche que las cosas comenzaron a sentir apagado. Pasamos el día de senderismo, la exploración de los senderos que serpenteaban a través del bosque. En el momento en que regreso a la cabina, el sol se sumerge por debajo del horizonte, el cielo pintado en tonos de naranja y púrpura. Como nos instalamos en la tarde, Tyler di cuenta de algo extraño. ¿Alguien entra en el cobertizo?, pregunto, su frente arrugada. Nos estrechamos nuestras cabezas. Ninguno de nosotros había incluso pensado para comprobar la pequeña estructura detrás de la cabina. Tyler tomó una linterna y salí fuera, su silueta brevemente iluminado en contra de los árboles antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. La puerta estaba abierta, dijo, su voz baja, y hay cosas allí. Esas cosas. Rachel le preguntó, con su cámara preparada para captar lo que él significaba. Tyler asintió con la cabeza. Como herramientas, pero el viejo, Rusty, y hay una caja llena de huesos. Creo que son los huesos de los animales, pero, ¿por qué iba alguien a mantenerlos en una caja? Emma terminado, su voz tenida con inquietud. Decidimos bloquear la lenera y lo puso fuera de nuestras mentes para convencer a nosotros mismos, solo era un remanente de la cabina del propietario anterior. Pero el malestar se quedó, una sutil tensión que se volvía más pesado a medida que avanzaba la noche. Me desperté en el medio de la noche para un sonido fuera suave,
deliberada pasos crujiendo sobre el suelo del bosque. Mi corazón latía como me esforcé para escuchar, mi aliento captura de cuando escuche de nuevo. No era un animal, los pasos eran demasiado lentos, demasiado medido. A la mañana siguiente, Tyler encontrar los aranazos. Estaban en la cabina de la puerta de atrás, de largo, puntiagudas, a las marcas que le habían sacado la madera. Debe de haber sido un oso, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Los osos no se rasque como que, Rachel murmuró, sacando una foto de las marcas, y nos han escuchado. Hemos intentado sacudirse el malestar, pero el bosque parecía diferente ahora. Los árboles se sintió más alto, sus sombras más largo, más oscuro. El aire era más pesado, más frío, a pesar de que el sol del verano. Y luego hubo silencio, una quietud tan profundo que presiona contra nosotros silenciar todos los sonidos, excepto la nuestra nerviosos susurros. Esa noche, como la luz se desvaneció, Emma encuentra el tótem. Estaba colgando de un árbol más allá del claro, un crudo figura hecha de palos y laguita. Su forma se asemeja a la de una persona con los brazos extendidos. Trozos de piel y plumas se aferraba a ella y la tenue olor de la descomposición emanaba de su superficie. ¿Qué diablos es esto?, preguntó ella, sosteniéndola con un palo. «Poner de nuevo», dijo Rachel, su voz aguda. «No tocar». Emma dejó caer el tótem, su rostro pálido. Nos quedamos en un silencio incómodo, el peso de la selva pulsando en torno a nosotros. Tyler se rompió la tensión, lo que sugiere que la cabeza de nuevo en el interior y cierre las puertas. Ninguno de nosotros argumentó. Esa noche, los ruidos de vuelto. Empezaron como tenues susurros, roscado a través del aire como voces distantes, llevado por el viento. Luego vinieron los pasos, mas esta vez, dando vueltas a la cabina con paso lento, deliberado movimientos. El fuego de la chimenea crepitaba, fundición de parpadeo de sombras en las paredes como nos amontonados en la sala de estar. ¿Qué pasa si alguien ahí fuera?, Emma susurró, su voz temblando. «Nadie está ahí fuera», dijo Tyler, a pesar de que sus nudillos estaban blancos como la atenazo el fuego de póker. Los pasos se detuvo de repente, el silencio tan completo que hizo que mis oídos anillo, y luego un golpe. No era fuerte, solo un pano suave, deliberada golpeteo en la puerta. 3 golpes seguido por el silencio, luego 3 más. No nos mueve, no respira, los ojos fijos en la puerta. El golpeteo se detuvo, pero la tensión en la habitación era sofocante. Y luego, la parte de atrás de la puerta crujió abierto. Tyler saltó a sus pies, el fuego de póker en alto como la puerta giró lentamente hacia el interior. El ambiente se volvió más frío, las sombras más oscuras y los susurros de vuelto, más fuerte ahora, la superposición, la enhebrar a través de la habitación como el humo. Una figura entró en el umbral. Era alto, su forma retorcida y poco natural, su rostro oscurecido por una marana de ramas y musgo. Sus ojos brillaban débilmente en la penumbra, 2 pálidos orbes que ardían a nosotros. Corrimos. Os. El bosque parecía vivo mientras corríamos a través de ella, los árboles cambio, las sombras de estiramiento, los susurros que nos siguen. Yo no miro atrás, no podía, el sonido de los pasos demasiado cerca, demasiado fuerte. Por el momento en que llegamos al coche, mi pecho estaba apretado, mi respiración irregular. Hemos dejado todo detrás de la cabina, nuestras bolsas, incluso Rachel de la cámara. Nos dirigimos hasta que salió el sol, el bosque finalmente cae lejos detrás de nosotros. No sé lo que vimos esa noche o lo que quería. La cabina está todavía allí, oscuro, silencioso centinela en el corazón de Blackwood Bosque. Y a veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio. Nunca me voy a ir de nuevo, pero yo sé algo que todavía está esperando allí, escondido entre los árboles. La sirena de la Alameda. La costa, cerca de Ocean View, California, era un lugar de belleza austera, acantilados que se hundió en inquietas olas, el aire pesado con la sal y los gritos de las gaviotas. Era un lugar que había visitado infinidad de veces, atraídos por su prima de energía indomita, pero yo nunca había escuchado la canción hasta la noche. Yo era un biólogo marino, parte de un equipo de estudio de los efectos del cambio climático sobre el ecosistema local. Nos gustaría establecer una pequeña estación de investigación de cerca de los acantilados, de nuestros días que paso en la catalogación de los datos y observar la abundante vida bajo las olas. Fue agotador, pero cumpliendo con el trabajo, y a menudo me quedaba hasta tarde,
arrullado por el sonido rítmico del accidente del océano. La primera vez que la escuché me quedé solo, el resto del equipo después de haber ido a la cama. La luna colgaba abajo sobre el agua, su reflejo ondulante de las olas, la fundición de los acantilados en un pálido resplandor. Me había sentado en el borde del acantilado, mirando al mar, cuando el sonido se desvió hacia mí. Fue suave al principio, una tenue melodía de enhebrar a través de la colisión de las olas. No era como nada de lo que yo había oído antes, inquietante y hermosa, llena de un dolor que hizo que mi pecho apriete. Me esforcé para escuchar, mi aliento de la captura como la canción creció más fuerte, más claro, envolver alrededor de mí como una suave marea. Por un momento pensé ver algo en el agua, una pálida figura, movimiento justo debajo de la superficie, su forma indistinta pero indudablemente existe. Parpadeé y se había ido. Volví a la estación, la melodía aún persiste en mi mente como el eco de un sueño que no podía recordar. No he mencionado a los demás. Se sentía privada, ya que aunque se habla de que podría romper su frágil belleza. La noche siguiente, hoy de nuevo. Esta vez, no estaba sola. Rachel, uno de mis colegas, se había unido a mí en el acantilado, con los ojos fijos en el horizonte como hemos visto el sol de inmersión bajo el agua. La canción comenzó como antes, débil y distante, enhebrar a través de la colisión de las olas. Me miro a Rachel, esperando que ella comentario, pero su cara era de holgura, sus ojos, su respiración poco profunda. «¿Oyes eso?», susurro, su voz temblando. Asentí con la cabeza. «¿Qué es?». Ella no respondió, su mirada fija en el agua. He seguido sus ojos, mi corazón se salta como la vi de nuevo, una cifra por debajo de las olas, su forma más clara ahora. Era humanoide, su pálida piel brillando débilmente en la luz de la luna, su cabello largo que gira alrededor de ella, como las algas marinas. Su rostro era borroso, oscurecido por el agua, pero sus ojos se queman en mí, llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. La canción se hizo mayor, su melodía de tejido a través del aire, tirando a algo profundo dentro de mí. Rachel se puso de pie, sus movimientos lentos, de forma deliberada, como si estuviera en un trance. «Rachel», me llamo, pero ella no respondió. Ella caminó hasta el borde de los acantilados, sus pasos vacilante con los brazos extendidos. Mi estómago cayó como me di cuenta de lo que estaba haciendo. «Rachel, detente», grité, agarrando su brazo. Ella se volvió hacia mí, sus ojos desenfocados, sus labios moviéndose como si de cantar con la melodía. Su voz era débil, apenas audible, pero las palabras no tenían sentido en un idioma que no podía entender, pero de alguna manera se reconoce. Tiré de la espalda, el hechizo de ruptura como la canción se detuvo bruscamente. Ella parpadeó, su aliento enganchar, su expresión cambio de confusión para el miedo. ¿Qué pasó?». Ella susurró. Yo no tengo una respuesta. El siguiente par de noches, la canción volvió, creciendo más fuerte, más insistente. Cada vez, la figura de debajo de las olas se acercó más, su forma más clara, sus características más inquietantes. No era humano, no del todo, pero era una belleza terrible, fue un magnetismo que era imposible resistirse. Los otros empezaron a escucharlo. Nuestro pequeño equipo, una vez centrado y conducido, se fracturó. Cada uno de nosotros está dibujado la canción en nuestro propio camino. Marcus, nuestro investigador principal, comenzó a pasar horas en la orilla del agua, sus ojos de cristal, sus notas abandonado. Lily, nuestro técnico, comenzó a tararear la melodía bajo su aliento, sus dedos trazando patrones en la arena. Y, a continuación, Marcus desaparecido. Hemos encontrado sus huellas que conducen a la del agua, la arena perturbado como si él hubiera estado en. Su equipo se quedó atrás, incolume, su cuaderno abierto a una página llena de frenética garabatos, símbolos y formas que parecían olas y de los ojos, más y más. La noche después de que Marcus se desvaneció sonaba con la figura. Se puso de pie en el borde de mi conciencia, su canción de envolver alrededor de mí, tirando de mí más profundamente en la oscuridad. Sus ojos se quemaron en la mía, su voz roscado a través de mis pensamientos, me llenó de un anhelo que no podía nombrar. Cuando me desperté, mis mejillas estaban mojadas de lágrimas. ¿Sabía que tenía que salir? Rachel y Lily fueron vacilantes, sus rostros pálidos, sus movimientos lentos, como si la canción se había escurrido ellos de la energía. Pero el miedo de lo que podría suceder si nos quedamos fue suficiente para convencerlos. Estamos de lleno en el silencio, el peso de Marcus, por su ausencia presionando hacia abajo sobre nosotros,
la melodía todavía débilmente roscado a través del aire. Cuando salimos, la canción se hizo mayor, su belleza inquietante de llenar el coche, roscado a través de nuestras mentes. He mirado en el espejo retrovisor y vio de pie en el acantilado, su pálida figura iluminada por la luz de la luna, sus ojos fijos en nosotros. Todavía puedo escuchar la canción, a veces tenue y distante, llevado por el viento. Lo que me sigue, pasando a través de mis sueños, tirando a algo profundo dentro de mí. No sé lo que quiere o por qué nos elige a nosotros, pero sé esto. La sirena de la llamada es algo que no se puede escapar. ¿Y está esperando por mí para volver? La maldición del collar de esmeraldas. El collar de esmeraldas que brillaban en la luz tenue de mi abuela Atiko, sus piedras verdes de la captura del resplandor tenue de un solo polvo de la bombilla. Se apoyaba en un adornado cofre de madera, ubicado en una cama de terciopelo negro, como si estuviera esperando a que me encuentres. Yo debería haberlo dejado allí, pero la curiosidad es una cosa peligrosa. Mi abuela había fallecido un mes antes y era mi a ordenar a través de sus pertenencias. Su casa en Charleston, Carolina del Sur, fue un extenso victoriana raíces, sus pasillos llenos de antigüedades y reliquias de una vida bien vivida. El ático, sin embargo, siempre había estado fuera de los límites. Ella nunca había explicado por qué. Solo dijo que algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. El collar era hermoso, sus piedras y vividos hipnótico, establecido en el intrincado filigrana de oro. Pero como he creído en ella, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, el aire en el ático cada vez más frío. Por un momento creí oír un susurro suave y débil, roscado a través del silencio. «Tómalo». «Pa». Me sacudió el malestar y se metió el collar en mi bolsillo. Se sentía más pesado de lo que debería haber, su peso presionando contra mí, como yo descendió el crujido de las escaleras. Me puse el collar por primera vez en casa de mi abuela memorial, queriendo honrar su memoria. Tan pronto como me entrelazadas alrededor de mi cuello, una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de calor y frío, como si el collar estaba vivo. Yo lo atribuyo a los nervios y empujo el pensamiento a un lado. Pero los sueños comenzó esa noche. Yo estaba de pie en una habitación oscura, el aire espeso y sofocante, el tenue aroma de las rosas y la decadencia se aferran a las paredes. Una mujer que estaba delante de mí, su rostro pálido y anguloso, sus ojos sombreados y hueco. Ella llevaba el collar, sus dedos acariciando las piedras como ella susurró palabras que yo no podía entender. Cuando me desperté, la habitación estaba fría, el collar alrededor de mi cuello, sus piedras brillantes débilmente en la luz de la luna. Mi piel donde toco el oro sentía caliente, como si hubiera sido quemado. En los próximos días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Sombras parpadeaban en los bordes de mi vision, la partida de distancia cuando me volví. Los objetos de la casa se movió por su cuenta una corredera de cristal a través de la mesa en un marco de caída sin previo aviso. Y luego estaban los susurros, suave e insistente, roscado a través del aire cuando estaba sola. Darle la espalda. Trate de ignorarlo, convencí de que era solo mi dolor jugando trucos en mí. Pero los sueños peor. La mujer apareció cada noche, su presencia más viva, ella susurra más urgente. Ella no estaba sola nunca más. Sombras que la rodeaban, sus formas indistintas pero amenazantes, sus ojos ardiendo con una luz artificial. Darle la espalda, dijeron ellos, sus voces superpuestas, llenando mi cabeza con un peso asfixiante. Empecé a investigar el collar, desesperado por respuestas. Mi abuela había mantenido un registro meticuloso, sus revistas lleno de notas acerca de su colección. He encontrado una sola entrada sobre el collar, enterrado debajo de las pilas de papel amarillento. Había sido un regalo transmitido a través de generaciones procedentes de la maldición de la familia en Inglaterra. La mujer que la primera propiedad que había muerto en circunstancias misteriosas, sus últimas palabras registradas en el diario, no es la mina de mantener. El collar había sido vinculada a una serie de tragedias, muertes, las desapariciones, la locura. Cada propietario reclamó a escuchar susurros, para ver las sombras, a sentir una presencia viendo. El último propietario antes de que mi abuela había arrojado en el mar, solo para que vuelva a aparecer en su caja de joyería una semana más tarde. Trate de quitármelo, pero el cierre no se movió. Era como si el collar se había fundido con mi piel, su peso creciente más pesado con cada día que pasa. Los susurros se convirtieron en gritos, llenando mi cabeza, ahogando mis pensamientos. Darle la espalda.
darle la espalda. Desesperado, volví a la bujardilla, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna manera de deshacerme del maldito objeto. Como he buscado, los murmullos crecieron más fuerte, más frenético, el aire alrededor de mi gruesa con el frío y el temor. Y entonces vi en ella. La mujer de mis sueños se sitúa en el extremo más alejado de la bujardilla, su forma de parpadeo como un moribundo que llama. Sus ojos se quemaron en la mía, sus dedos, alcanzando el collar. «Es mío», dijo ella, su voz hueca eco. «Usted tomo. Usted tiene que dar vuelta». Yo arranqué en el cierre, mis dedos temblorosos, el metal abrasador contra mi piel, las sombras en el desván cambiado, cerrando en torno a mí, sus voces un rugido ensordecedor. Darle la espalda. Con un último, desesperado de extracción, el cierre se rompió, el collar de caer al suelo con un fuerte golpe. De la sombra surgió de la mujer, la forma de la disolución en el humo llegó a la esmeralda piedras. El aire se llenó de un grito ensordecedor y luego silencio. Cuando abrí los ojos, el collar se había ido. Me fui a la casa de noche, abandonando todo, incapaz de soportar la idea de quedarse. La finca se vendió, las ganancias donadas a la caridad, y nunca he mirado atrás. Pero los sueños no se han detenido. Todavía veo a ella, de pie en las sombras, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros enhebrar a través de la oscuridad. «Es mío», dice ella, y me voy de nuevo para él. El camino torcido, y justo cuando doble la esquina, vi a él, una figura de pie junto al borde de la carretera, un autoestopista con su pulgar, su rostro oscurecido por las sombras. Instintivamente me freno, mi corazón late con fuerza, un extraño escalofrío se sitúa encima de mí, como me detuvo. El autoestopista subió, se acomoda en el asiento del pasajero con un silencio que se sentía pesado, asfixiante. Era alto y delgado, vestido a la antigua usanza de ropa, su cara pálida, sus ojos oscuros, hueco su expresión ilegible. Apenas podía distinguir sus rasgos en la tenue luz, pero había algo en el que hizo que mi piel de gallina, una presencia que sintió de lo real y lo irreal, de lo tangible y fantasmal. «Gracias por venir», dijo, su voz baja, casi un susurro, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi pecho el dolor. «No hay problema», me respondió, mi voz temblando, con las manos agarrando el volante. Mi corazón late con fuerza mientras yo continuaba por el camino. El aire cada vez más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Por un tiempo, nos fuimos en silencio, el camino que se extiende ante nosotros, el desierto oscuro y vacío, la única luz de mis faros, proyectando largas sombras sobre el suelo. Miré él fuera de la esquina de mi ojo, tratando de obtener una mejor apariencia, pero él parecía casi fundirse en las sombras, su forma indistinta, como él era solo la mitad de allí. Entonces, sin advertencia, él habló. «¿Conoces a este camino?», preguntó, su tono pesado, lleno de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. «Sé que las historias», me dijo, forzando una sonrisa, tratando de sacudirse el malestar que se aferró a mí. «Deadman's Curve, ¿ada?». Él asintió con la cabeza, su mirada fija en la carretera, sus ojos huecos, llenos de una tristeza que parecía filtrarse en el aire, llenando el coche con un peso que era casi insoportable. «Yo era uno de ellos», dijo suavemente, su voz apenas más que un susurro, sus palabras flotando en el aire como un escalofrío, una memoria, una herida. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado. Quería preguntarle a qué se refería, a entender, pero algo me detuvo, un miedo tan profundo arraigado en mí hasta el lugar, mis manos agarrando el volante, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y entonces, él se volvió a mirarme. Sus ojos encuentro la mía, su mirada llena de una tristeza tan profunda que se sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. «¿Sabes lo que es ser olvidado?», pregunto, su tono se llena de un anhelo, una tristeza que hizo que mi dolor de corazón. Yo no sabía qué decir, mi mente de carreras. Cada instinto me grita para salir, de escapar, pero no podía apartar la mirada, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de él, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma. Él apartó la vista, su mirada a la deriva de nuevo a la carretera, con su rostro inexpresivo, ilegible,
llenos de una tristeza que era casi tangible, una tristeza que parecía estar en el aire, llenando el coche con un silencio tan completo que se sentía sofocante, implacable. Y luego, en una voz apenas más que un susurro, él habló de nuevo. Estoy buscando mi camino a casa. Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral me llenó de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Abrí mi boca para hablar, pero las palabras no salieron. Mi voz se pierde en el silencio, mi mente confundida. Tan repentinamente como había aparecido, él se había ido. El asiento a mi lado estaba vacío, el aire se llenó de un silencio tan completo, se sentía como un vacío, un recuerdo, una sombra que se quedó, llenando el coche con una tristeza que nunca se desvanecen. Serle los frenos, mi corazón late con fuerza, mis manos temblaban. La memoria de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz haciendo eco en mi mente. Eché un vistazo hacia abajo de la carretera, medio esperando ver a él allí de pie, su dedo, su rostro oculto en la sombra, esperando, observando, pero no había nada. Solo el vacío de la carretera de estiramiento de la espalda en la oscuridad, el tenue sonido del viento que susurra a través del desierto, un recuerdo que nunca se desvanecen. Durante semanas después, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, que todavía estaba ahí, al acecho fuera de la vista, oculto en las sombras. Su hueco, ojos fijos en mí, su presencia es un constante recordatorio de la oscuridad que quedó en Dead Man's Curve. Y cada vez que puedo conducir por la ruta 66, siento una extraña compulsión a la lentitud, a mirar, a ver si está allí, esperando, mirando, con su pulgar, su hueco con los ojos llenos de una tristeza que nunca iba a levantar, una presencia que nunca dejarlo ir. Porque en las sombras de los muertos del hombre de la curva, hay recuerdos que no se olvidan, las almas que no pueden encontrar la paz, con destino a la carretera, a la oscuridad, siempre esperando, siempre anhelante, siempre mirando. Y si te atreves a dejar, si te atreves a mirar, que solo podría verlo la autoestopista, de pie en el borde de la carretera, su hueco, los ojos fijos en ti, una sombra vinculado a la oscuridad, un recuerdo que te atrapará para siempre. El guardián del faro del secreto. El faro en el Cabo de Destino se había mantenido durante más de un siglo, encaramado en la rocosa costa de Maine, donde las olas chocar contra los acantilados de abajo. Ella hacía tiempo que había caído fuera de uso, reemplazados por modernos sistemas de navegación, pero seguía siendo un hito, un solitario, capeado la torre, el blanco de la pintura descascarada, su linterna de vidrio de la sala agrietada y de color oscuro. Cuando heredé el faro de un tío que apenas conocía, no podía resistir el encanto de pasar un verano por el mar. Los lugareños me advirtió acerca del faro, aunque hablaban en susurros sobre el ex portero, un hombre llamado Thomas Graves, que había desaparecido una noche de tormenta en la década de 1930, dejando atrás solo los susurros de la locura y misterio. Yo no le daba mucho valor en sus historias. La idea de una embrujada faro se sentía como un cliché, la clase de historia de fantasmas contada alrededor de hogueras para asustar a los turistas. Pero desde el momento en que entramos en el interior, sabía que había algo diferente en el lugar. El aire estaba cargado con el olor de la sal y la decadencia, y las paredes parecían débilmente, como el propio mar se había colado en la piedra. El encargado de la trimestres eran escasos, los muebles desgastados y se desvaneció, como si hubiera quedado intacta durante décadas. Un diario de los laicos en el pequeño escritorio de madera, su cubierta de cuero agrietado y tenidos, de sus páginas amarillentas con la edad. Thomas Graves había mantenido un registro meticuloso, detallando las tareas mundanas de un guardián del faro, limpieza de la linterna, el monitoreo del clima, la grabación de los movimientos de las naves. Pero, como he leído más, sus entradas creció más oscuro, más fragmentado. El escribio de extrañas luces en el horizonte, de voces llevadas por el viento, de una presencia que lo observaba desde las sombras. Ellos vienen con las tormentas, una entrada de lectura, las palabras garabateadas a toda prisa, casi de forma incomprensible. Ellos me llaman. Ellos quieren que la luz. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal, el número de pelos en la parte de atrás de mi cuello erizado.
Las palabras se quedaron en mi mente a medida que exploran el faro. Mis pasos resuenan en el estrecho, la espiral de la escalera que conducía a la luz de la linterna de la habitación. La vista desde la parte superior era impresionante. Océano infinito se extiende hasta el horizonte, las olas brillando en la luz del sol. Pero había algo en la habitación que se sentía mal, como si el aire era pesado, el silencio más fuerte. Esa noche, como una tormenta se revolcaba en él. Me senté en el encargado de la trimestres, el diario abierto sobre la mesa delante de mí. El viento aulló fuera, sacudiendo la edad de Windows, y la lluvia azotaba contra las paredes. Podía oír las olas rompiendo contra los acantilados, su sonido como un lejano rugido, un recordatorio de que el océano es implacable poder. Y luego he oído que una débil, triste sonido, apenas audible a través de la tormenta, como una voz que lleva el viento. Me paralicé, dispuesta a escuchar, mi corazón late con fuerza, la habitación de repente la sensación de más frío, el aire presionando hacia abajo, sobre mí como un peso. Ayúdame, la voz susurrada, suave y distante, llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me puse de pie, agarrando una linterna y el haz de corte a través de la oscuridad, como yo hice mi camino a la luz de la linterna de la habitación. La escalera de caracol que parecía que se extienden sin fin hacia arriba, cada paso que crujía bajo mi peso, el sonido haciendo eco en el silencio. Como he llegado a la cima, la vi una luz, tenue y vacilante, brillando suavemente en el centro de la habitación, incluso a pesar de que la linterna no había funcionado en las últimas décadas. La luz parecía pulso, proyectando sombras extrañas en las paredes, las sombras que se torcía y retorcía, formando figuras que desapareció tan rápidamente como aparecieron. Y entonces vi en él. Una figura estaba junto a la ventana, apenas visible en la penumbra, su forma translúcida, como la niebla capturados en la luz. Era alto y delgado, vestido con un antiguo guardián del uniforme, su rostro pálido, sus ojos huecos, llenos de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. ¿Quién eres tú?, susurré, mi voz temblando, mis manos temblaban, el haz de la linterna temblando como he apuntado a él. Él se volvió lentamente, sus ojos huecos reunieron de la mina, su expresión llena de una tristeza que parecía filtrarse en el aire, llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. «Se necesita la luz», dijo, su voz apenas más que un susurro, con una desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral. No pude salvarlos. La luz en la habitación aumentaba, su resplandor vibrante, llenando el espacio con una extraña calidez que sentía reconfortante y opresivo. Las sombras en las paredes creció más oscuro, más definido, y de sus formas de torsión, formando figuras que parecían llegar, sus movimientos lentos y deliberados, como que estaba tratando de tirar a sí mismos dentro de la habitación. Tropecé de nuevo, mi corazón latea más rápido, mi mente confundida, cada instinto me grita alejar, escapar. Pero yo no podía apartar la mirada, atrapado por la figura de la mirada, por la tristeza que emanaba de él, una tristeza que parecía llenar el aire, a filtrarse en mi alma. «Van a venir», le susurro, su voz temblando, sus ojos dilatados por el miedo. «Ellos quieren que la luz». La habitación creció más frío, la luz que parpadea, las sombras pulsando en alrededor de mí, llenando el aire con un silencio que era sofocante e implacable. Me di la vuelta y corrió, dando tumbos por la escalera de caracol. El sonido de mis pasos resuenan en la oscuridad, el aire de espesor con un peso que presiona hacia abajo en mí, me lleno de un temor tan profundo que sentía como que consumiría a mí. Esa noche me senté en el encargado de la trimestres, la tormenta fuera, la agenda apretada en mis manos, de sus páginas llenas de tomas graves, desesperada palabras. Su última súplica: la luz no es para ellos. No dejes de tomarlo. Salí del faro la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de sus ojos hundidos, su tristeza llena de voz, su desesperada advertencia. El faro sigue siendo, de pie, como siempre, una solitaria torre en el borde de los acantilados, sus secretos ocultos en las sombras, su larga de la luz se extingue. Pero a veces, en noches de tormenta, la veo un débil, vacilante resplandor de la linterna de la habitación, una luz que late suavemente, proyectando sombras extrañas que giran y se retuercen,
Un recordatorio de que el guardián del secreto, de las voces llevadas por el viento, de las almas vinculado a la mar, siempre a la espera de la luz que nunca volverá. Las muñecas de Susurro Lane. Susurrando Lane fue el tipo de barrio en el que se sentía congelado en el tiempo de pintorescas casas blancas con cercas de piquetes, bien recortados setos, y las calles que se hizo eco de las risas de los ninos. Parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Cuando me mudé con mis 7 años de edad, hija, Sophie, pensé que había encontrado finalmente un lugar donde podríamos empezar de nuevo. Los vecinos son amables, la ciudad estaba tranquila, y Sophie pronto se hicieron amigos, con los otros ninos en el bloque. Pero había algo extraño, susurró Lane. Algo que yo no me di cuenta al principio. Todo comenzó cuando Sofía llegó a casa con una muñeca que ella no había tenido antes. Era hermoso, casi un Erving Liasi, con piel de porcelana, rizos de oro y los ojos que parecían seguir a donde quiera que iba. ¿De dónde sacaste esto?, me pregunto, pasando mis dedos sobre la muñeca de la Virgen del vestido, la delicada costura de su encaje de cuello. Desde el lirio de la casa, Sophie respondió, sonriendo. Ella me dijo que podía tener. Lily fue uno de los ninos del barrio, una tranquila nina que vivía 2 casas más abajo. Yo no creo que mucho de él en el tiempo. Los ninos intercambian juguetes todo el tiempo, pero a medida que pasaron los días, empecé a notar la muñeca en todas partes, apoyada sobre Sophie y la cama, sentado en la esquina de la sala, sus ojos fijos fija en mí, no importa dónde me mude. Y, a continuación, Sophie trajo a casa otra muñeca con el pelo oscuro y un azul pálido vestido. Era tan hermosa, tan real, su expresión casi humana, sus características tan perfecto fue desconcertante. ¿Lily le dio otra muñeca?, le pregunté, tratando de mantener la inquietud de mi voz. No, Sophie dijo, sacudiendo la cabeza. Esto me estaba esperando en el jardín. Esa noche, como ya he escondido Sophie en la cama, no podía evitar la sensación de que las muñecas me estaban mirando. Sus ojos, vidriosos y brillante, parecía seguir todos mis movimientos, su presencia llenando la habitación con un silencio que se sentía agobiada. Me mudé las muñecas a la sala de estar, colocarlos en el estante, sus vacantes miradas apuntando hacia la pared. Pero como yo estaba en la cama esa noche, lo he oído un sonido débil, apenas audible, como el susurro de la tela, el suave crujido de movimiento. Me levanté, mi corazón late con fuerza, y me dirigí a la sala de estar, mis manos temblando como me encendió la luz. Las muñecas estaban todavía allí, sentado en el estante, sus ojos fijos en la pared. Pero algo era diferente. Uno de ellos, la rubia con rizos de oro, había cambiado ligeramente, su cabeza se volvió justo lo suficiente para atrapar la esquina de la habitación con su mirada. Me dije a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación. Pero yo no podía evitar la sensación de que no estaba sola, que las muñecas no eran solo las muñecas. Al día siguiente, Sophie llegó a casa con otra muñeca, una pelirroja, uno con pecas y una sonrisa traviesa. «Este es de Jamie», ella dijo, acunando en sus brazos. Él dijo que necesitaba un nuevo hogar. Jamie era otro nino del barrio, un chico que vivía al otro lado de la calle. Quería preguntarle por qué tantos ninos estaban regalando a sus muñecos, porque cada nino parecía tener uno que parecía que había salido de otro tiempo, pero algo acerca de la forma en que Sophie se celebró la muñeca me detuvo. Ella parecía unido a él, de protección. Esa noche, los murmullos comenzaron. Yo estaba sentado en la cocina, la casa en silencio, el tenue sonido del susurro del viento a través de los árboles en el exterior. Y luego, desde la sala de estar, lo he oído suave, débil susurro, apenas más que un soplo, pero inconfundible. Me paralicé, dispuesta a escuchar, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío, más pesado. El murmullo creció más fuerte, llenando el silencio con un sonido que hizo que mi piel de gallina, una voz que parecía venir de todas partes y en ninguna parte. «Ellos están mirando», dijo la voz, apenas audible, una débil eco fantasmal que envió escalofríos por mi columna vertebral. Cogí una linterna y entro en la sala de estar, mis manos tiemblan, mi respiración poco profunda. Las muñecas estaban sentados en la que yo había dejado, en sus vidriosos ojos mirando al frente, sus expresiones inmutable. Pero uno de ellos, la rubia, estaba sosteniendo algo. Se me acercó, haz de mi linterna,
temblando, y vio que ella estaba agarrando un pequeño trozo de papel en su pequeño de porcelana de la mano. Mi estómago volvió lo saque gratis, desplegando para revelar una sola palabra pez en arana, la escritura a mano. «¡Quédate! ¡Ay!». Tropecé de nuevo, dejando caer el papel. Mi corazón latía más rápido, la sala de spinning. Me di la vuelta y corrieron escaleras arriba. El bloqueo de Sophie y la puerta. Mi mente se llenaba de preguntas, con miedo tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. En los próximos días, más de muñecas apareció, cada uno a la izquierda en un lugar diferente en el porche delantero, en el jardín, incluso en el interior de la casa. Cada uno era una tierra virgen, realistas, sus ojos fijos, su presencia llenando el aire con un silencio que se sentía sofocante. Empecé a preguntar a los vecinos sobre las muñecas, sobre los niños a los que les regalaron, pero a cada pregunta se reunió con la misma respuesta una sonrisa nerviosa, un rápido cambio de tema, una negativa a cumplir con mi mirada. Era como si todo el barrio fue cómplice, como si ellos sabían algo que yo no, algo que no se atrevían a decir. Y entonces, una noche, Sophie se había ido. He buscado en la casa, llamando a su nombre, mi voz haciendo eco en las habitaciones vacías, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Me la encontré en el salón, de pie en el centro de la habitación, rodeado por las muñecas. Estaban dispuestos en un círculo perfecto, sus ojos fijos en ella, sus expresiones en blanco insensible. «Sophie», susurré, mi voz temblando, mis manos temblaban. «¿Qué estás haciendo?». Ella se volvió a mirarme, sus ojos, su cara pálida, su voz apenas más que un susurro. «Están aquí», dijo, con su tono lleno de un miedo lo que hizo que mi pecho el dolor. «Ellos quieren que me quede». La habitación creció más frío, el aire se llenó de un silencio tan completo que se sentía sofocante. Las muñecas parecían cambio sus ojos en mí, su presencia llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. Y luego, en una voz que era apenas más que un susurro, que habló. «Ella nos pertenece». Las luces parpadeaban, las sombras de torsión, el aire cada vez más frío, más pesado, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, implacable. Me agarro de Sophie, tirando de ella, las muñecas vidriosos ojos fijos en nosotros, su presencia constante e implacable fuerza. Salimos esa noche, el abandono de la casa, el barrio, las muñecas. Pero no importa a dónde vamos, siento su presencia, sus ojos huecos viendo, sus susurros llenar el silencio, un recordatorio de la oscuridad que persiste en susurro lane, una sombra que nunca nos vamos a ir. La maldición de las aguas negras de la prisión. Blackwater Prisión había sido cerrado durante décadas. Sus puertas de hierro oxidado se cierran, sus paredes cubiertas de hiedra y el grafiti. Se alzaba en las afueras de un pequeño pueblo de Luisiana, un monumento a un oscuro pasado de los locales rara vez hablaba. Las historias que rodean la prisión fueron escalofriantes, los cuentos de los reclusos que habían desaparecido sin explicación, de los guardias, que tomó su propia vida, y la de un guardián cuyos métodos eran tan brutal que su nombre fue borrado de los registros. Cuando me uní a un pequeño documental de la tripulación de la película dentro de la prisión, yo era a partes iguales emocionado y temeroso. Fue una oportunidad para descubrir un pedazo de historia olvidada. Pero a medida que nos acercamos a las puertas, el aire se sentía pesado, el silencio en torno a la prisión casi ensordecedor. El director, David, fue confundida con anticipación, mientras que el resto de nosotros intercambiaron incómodo miradas. Entramos por las puertas, las linternas de corte a través de la tenue luz de la puesta de sol, el sonido de nuestros pasos eco en el desmoronamiento de las paredes de piedra. La prisión se sentía, como si hubiera estado esperando a alguien para que escriba, sus pasillos oscuros estirándose como las venas de un gigante, la bestia dormida. Nuestro guía, un historiador local que se llama Ruth, comenzó a guiarnos a través del bloque principal, su voz firme como relato la cárcel espantosas de la historia. Este lugar se llama un infierno por una razón, dijo, haciendo un gesto a las células que recubren las paredes. Los presos fueron hacinados en estos pequeños espacios, a menudo 3 o 4 en una celda. Las enfermedades proliferaban y las ejecuciones se llevaron a cabo en secreto. Como Ruth hablaba, sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, el aire cada vez más frío, el silencio pulsando en torno a nosotros. Mi cámara captó extrañas marcas de aranazos en las paredes de piedra,
símbolos y palabras que no podía entender, sus líneas quebradas llenas de una desesperación que hizo que mi pecho el dolor. Hicimos nuestro camino a la cámara de ejecución, una pequeña habitación sin ventanas con un oxidado silla eléctrica atornillada al suelo. El aire era denso, asfixiante, lleno del olor de moho y algo metálico, como sangre vieja. No podía evitar la sensación de que no estábamos solos, que algo invisible nos estaba observando desde las sombras. «Esta sala es la que dice ser la más embrujada», Ruth dijo. Su voz descendió a un susurro. «Dicen que todavía se puede escuchar los gritos de aquellos que murieron aquí, sus almas atrapadas, con destino a la prisión, incapaz de encontrar la paz». Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras sobre las paredes, y por un momento pensé que lo he oído una débil, distante grito, apenas audible, como una voz que lleva el viento. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, el temblor de la cámara en mis manos. «¿Has oído eso?», susurré, mi voz apenas audible. David se rió, osé pillarlo. «Solo el viento», dijo, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se hizo más pesada, el silencio solo roto por el ocasional crujido de la vieja construcción de sedimentación. Nos dividimos en parejas para cubrir más terreno, cada uno de nosotros armados con linternas y equipos de grabación. Yo estaba en pareja con Sara, el técnico de sonido, su generalmente de manera calmada reemplazado por una energía nerviosa que coincidía con mis propios. Hemos explorado el pabellón de aislamiento, sus estrechos pasillos forrado con pesadas puertas de hierro, cada uno con una pequeña ventana enrejada. El aire era más frío aquí, el silencio opresivo, llena de un casi tangible sensación de pavor. Mi linterna hace atrapado movimiento en la esquina de mi ojo, una sombra que se lanzan a la pared, desapareciendo en la oscuridad. «¿Has visto eso?», me pregunto, volviéndose a Sara, mi voz temblando. Ella asintió con la cabeza, sus ojos, su cara pálida. Pensé que era solo yo. Seguimos adelante, nuestros pasos resuenan en el silencio, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Y entonces hemos escuchado un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través del pasillo, llenando el aire con un sonido que hizo que mi piel de gallina. «Salir. Or». Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral, me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Volvimos. Nuestras linternas se adentraban en la oscuridad, pero no hubo nada, solo el vacío corredor fuera detrás de nosotros, las sombras cambiante, en movimiento, llenando el aire con una presencia que sentía sofocante. Nos topamos de nuevo con el bloque principal, nuestras respiraciones irregulares, nuestros corazones fuertes, la memoria del susurro, de la sombra, en nuestras mentes. El resto de la tripulación estaba esperando por nosotros, sus rostros pálidos, sus ojos dilatados por el miedo. ¿Has oído demasiado? ¿No? Ruth preguntó, su voz temblando, ella generalmente constante actitud reemplazado por una mirada de auténtico terror. Le asintió con la cabeza, y ella suspiró, el temblor de sus manos como ella inclinó su linterna. Te dije que este lugar no era solo una historia, está vivo, y no nos quieren aquí. Antes de que pudiera responder, las luces parpadeaban y, de nuevo, que nos sumerge en la oscuridad. El ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre nosotros, llenando la habitación con un peso que era casi insoportable. Y entonces, hemos escuchado un coro de susurros, suave y distante, creciendo más fuerte, llenando el aire con un sonido que se sentía como miles de voces hablando a la vez, cada uno lleno de angustia, una desesperación, una rabia que hizo que mi pecho el dolor. Salir de... Las voces dijo, su tono lleno de una advertencia, una amenaza, una promesa. La habitación creció más oscuro, las sombras pulsando en alrededor de nosotros, girar, mover, formando formas que ha llegado, sus movimientos lento, deliberado, llenos de malicia que hizo que mi piel de gallina. Nos corrió, tropezando a través de los pasillos, los susurros que nos sigue, creciendo más fuerte, más insistente, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, una declaración de culpabilidad, las sombras de los que persiguieron a nosotros, sus formas cambiantes de estiramiento, de su presencia constante, implacable fuerza.
No paramos de correr hasta que estuvimos fuera. El aire frío de la noche que llena nuestros pulmones, la prisión en la que se cierne detrás de nosotros, sus ventanas oscuras viendo, su silencio presionando hacia abajo sobre nosotros como un peso. Salimos de aguas negras que la noche, abandonando el proyecto, la memoria de las sombras, de los susurros, de las voces grabadas en nuestras mentes. Pero no importa dónde yo vaya, siento su presencia, de su oscuridad persistente, una sombra que nunca desaparecerá, una maldición que nunca ascensor. Porque Blackwater, la cárcel, no es solo un lugar, es una herida, una memoria, una oscuridad obligado a las almas que sufrieron dentro de sus muros, una sombra que se espera, mira, y nunca voy a dejar ir. El hombre sin rostro de Grimsby Park. Grimsby Park era el tipo de lugar que los padres se sentían seguros de dejar a sus hijos jugar. Fue en expansión, con verdes jardines, un estanque y los altos robles que había estado allí durante siglos. El parque era un centro para los corredores, paseadores de perros y sus familias, disfrutando de la tranquilidad e encanto de los suburbios de Pensilvania. Pero durante el tiempo que puedo recordar, siempre había sido una regla tácita: nunca ir allí después de la oscuridad. Los rumores comenzaron cuando yo era un niño. Las personas susurraban sobre el hombre sin rostro, una figura que supuestamente vagaban por el parque en la noche, su hueco presencia de enfriamiento suficiente para mantener incluso los más audaces, los adolescentes de distancia. Las historias descrito como alto, sus características se borran como si fuera un medio terminar el dibujo. Algunos afirmaron que solo apareció si vago en el parque solo, otros dijeron que él podría surgir de las sombras en cualquier momento, su presencia traer un sofocante frialdad. Yo siempre me había reído de las historias, pero entonces Laura, mi mejor amigo desde la infancia, desapareció. Ella había estado corriendo, algo que a menudo hizo al atardecer a pesar de mis protestas. Se suponía que iba a su encuentro en el parque esa noche, pero tengo retrasado en el trabajo. Por el momento en que llegué, estaba oscuro y no había ninguna señal de ella. Su coche estaba todavía en el lote, su botella de agua sentado en el asiento del pasajero. Llamé a su teléfono una y otra vez, pero se fue directamente al correo de voz, que cuando los rumores llegaron las inundaciones de vuelta a mí, trayendo con ellos una escalofriante sensación de pavor. Debería haber esperado a la policía, pero no podía quedarme quieto. El acaparamiento de mi linterna, me aventuré en el parque, la viga de corte a través de la oscuridad, iluminando los parches de la ruta por delante. Los árboles se elevaban como gigantes, sus nudosas ramas extendidas hacia el cielo, echando misteriosas sombras que bailaban en la luz parpadeante. Laura. Me llama, mi voz haciendo eco en el silencio. No hubo respuesta, solo el leve susurro de las hojas en la brisa, el lejano croar de una rana cerca de la laguna. La más profunda es que me fui, el más opresivo que el aire se hizo pesado con una increíble tranquilidad que hizo que mi piel de gallina. Y entonces yo lo vi. Una figura se sitúa cerca de la laguna en altura y sin moverse, su forma apenas visible en la penumbra. Mi corazón corrió como me acerco. La linterna tembló en mi mano. Pensé que podría ser Laura, pero a medida que me acercaba, la figura entró en el foco y una ola de terror se apoderó de mí. No era Laura. La figura era increíblemente alto, sus extremidades alargadas, su postura antinatural rígido. Su cara o la falta de uno fue la parte más horripilante. No hubo características, sin ojos, sin boca, suaves, de color pálido de la piel tensa sobre un lienzo en blanco. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. Me paralicé, mi aliento atrapado en mi garganta. Cada instinto me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, atrapado por un miedo tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. La figura comenzó a moverse, sus movimientos lentos y deliberados, cada paso en silencio, su rostro de girar la cabeza hacia mí, como si pudiera ver. ¿Laura? Susurré, mi voz temblando, mis piernas temblando. La figura se detuvo, la inclinación de su cabeza de nuevo, y por un momento pensé ver algo cambio en blanco debajo de la superficie de su cara, un destello de movimiento, como las sombras que se retorcía debajo de la piel. El ambiente se volvió más frío, el silencio presionando hacia abajo sobre mí, llenando el espacio con un peso asfixiante. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que parecía venir de todas partes y en ninguna parte,
Un bajo hueco ruido que resonaba en lo más profundo de mi pecho me llenó de un temor que no podía explicar. No era humano. No era natural. Era el sonido de algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo. La figura se levantó un brazo, su mano extendida, los dedos de sus manos largas y huesudas, como ramas despojado de la corteza. Senalo hacia los árboles, el movimiento lento, deliberado, lleno de una extraña gracia que hizo que mi piel de gallina. Me volví, después de su gesto, haz de mi linterna temblando como se iluminaba el oscuro bosque. ¡Ay! Más allá de los árboles, la vi Laura, de pie inmóvil, sus ojos, su cara pálida, su expresión en blanco, como si estuviera en un trance. Laura. Me grito corriendo hacia ella, mi miedo reemplazado por una necesidad desesperada para llegar a ella. Tiré de ella fuera de todo lo que había prendado de ella. Pero a medida que me acercaba, sentía que de la misma frialdad, el mismo peso opresivo, la misma presencia que había irradiado de la figura sin rostro. Laura se volvió a mirarme, sus ojos de bloqueo sobre la mía, y me paralicé. Su expresión cambió, su apertura de boca como para hablar, pero las palabras no salieron, solo un tenue eco susurro que envió escalofríos por mi columna vertebral. Ellos están mirando. Me volví hacia la figura del estanque, pero se había ido, desaparecido en la oscuridad, dejando solo el eco débil de su presencia, el recuerdo de su mirada sin rostro grabado en mi mente. Me agarro de la mano de Laura, tirando de ella por mí, y mi corazón late con fuerza mientras corríamos por el bosque, las sombras pulsando en alrededor de nosotros. El aire se llenó de un silencio tan completo que se sentía sofocante. No paramos de correr hasta que llegamos a la playa de estacionamiento. Las luces de las farolas de fundición de un tenue resplandor en la de Laura en su rostro pálido, sus grandes ojos llenos de un miedo que reflejaba mi propia. Ella no habla para los días después de eso, su silencio inquebrantable, su mirada distante, como si parte de ella todavía estaba de vuelta en el parque, todavía atrapados en el rostro de la figura implacable de Agarre. Y a pesar de que nunca volvió a Grimsby Parque, su presencia perdura, una sombra que persigue a los bordes de nuestra mente, un recuerdo que nunca se desvanecen. Porque el hombre sin rostro no es solo una historia, él es real, una presencia que observa, espera, ligados a las sombras del parque, en su hueco de la mirada de un recordatorio de la oscuridad que perdura en los lugares a los que no se atreven a pisar. Y si usted se encuentra en Grimsby Park After Dark, ten cuidado por donde se mire. Usted solo puede ver de él, de pie en las sombras, su rostro cabeza inclinada, su hueco presencia de una advertencia, una promesa, un recordatorio de que algunas cosas es mejor que quede oculto. Los gritos de molino de viento. Hollandes Hueco siempre había sido un lugar tranquilo, sin pretensiones, lugar enclavado en el corazón de Indiana, tierras de cultivo. El paisaje estaba salpicado de granjas, campos de maíz se mecen en la brisa, y el ocasional rústico molino de viento. Pero había un molino de viento que nunca nadie se acercó los gritos de molino de viento, ya que los lugareños llamaban. De pie en el borde de un olvido de campo, su resistido las hojas crujían con cada ráfaga de viento, a pesar de que parecía que nunca gire completamente. Se dice que está encantada, su nombre deriva de las historias de misterioso, de gritos agudos escuchado en las noches de tormenta. Algunos afirmaron que era el viento jugando trucos, otros cuchicheaban sobre un antiguo ritual ido mal, la mayoría de los evitarse por completo. Yo no era como la mayoría de la gente. Como periodista independiente persiguiendo oscuras historias que había oído acerca de la molino de viento de un amigo que creció en Hollandes Hueco. Ella habló de una historia oscura atada a el molino de viento, pero los detalles eran siempre vagas, transmitidas como fragmentos de un sueño. Intrigado, decidí investigar. Era finales de otoño, cuando llegué, los días cortos y el aire frío penetrante. La ciudad de la renuencia a discutir el molino de viento era palpable, los pocos locales que hablé para evitar a mis preguntas, sus ojos lanzando lejos a pesar de mencionar podría convocar a algo. Un hombre mayor, sentado fuera de la tienda general y finalmente rompió el silencio. «Usted no quiere ir allí», dijo, su voz baja y áspera. «De lo que sea en que el molino de viento, que no quiere compañía». «¿Has visto?», le pregunté, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Él sacudió su cabeza. «¿Visto? No,
Pero he oído hablar de él. Todo el mundo tiene. Y los que han ido a verla de cerca, no volver por el mismo. Yo lo presiono para más detalles, pero el saludo a los que me fuera, murmurando acerca de las personas que no saben cómo salir bastante bien solo. Sus palabras solo alimentó mi determinación. La noche siguiente, armado con una linterna, mi cuaderno de notas y una cámara de fotos, yo establecidos para el molino de viento. El campo que conduce a que estaba cubierto de maleza, la hierba gruesa y frágil bajo los pies. El viento estaba recogiendo, que silbaba a través de los tallos, llevando con ella un leve, casi imperceptible sonido. Al principio, pensé que era el susurro de las hojas, pero a medida que me iba acercando, el sonido creció más nítida, más clara. Era agudo, como un gemido llevadas por el viento. El molino de viento se alzaba en la distancia, su silueta stark contra el oscurecimiento del cielo. Sus hojas se estremeció como se desplaza ligeramente, el movimiento natural, como si el viento no era lo suficientemente fuerte para mover ellos. Sin embargo, se volvió de todos modos. Yo llegamos a la base del molino de viento, de corte por haz de mi linterna a través de la oscuridad. La estructura era antiguo, sus tablones de madera desgastada y gris, los pernos metálicos oxidados, toda la cosa aparentemente mantienen juntas por pura terquedad. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el crujir suavemente mientras se balanceaba con el viento. Tomando una respiración profunda, me abrió la puerta abierta y entró. El aire era pesado, húmedo y frío, lleno del olor de moho y algo ligeramente metálico. El interior era pequeño y estrecho, el forrado de paredes con vigas de madera que gemía bajo el peso del tiempo. Una estrecha escalera en espiral hacia arriba, desapareciendo en las sombras por encima. Empecé a subir, mi linterna iluminando los gastados peldanos, cada crujido, haciendo eco en el espacio confinado. El mayor me fui, el más fuerte de los lamentos, se convirtió, el sonido que llena el aire, vibrando a través de las paredes, que se filtra en mis huesos. Cuando alcance la cima, me encontré en la linterna de la habitación. El espacio era pequeño, el techo bajo, los muros cubiertos de extranos, las tallas que parecían retorcerse en el parpadeo de la luz de mi linterna, los símbolos que no se reconocen, palabras en un idioma que yo no entendía, todos grabados en la madera con una precisión que parece frenético y deliberada. En el centro de la sala había una gran abertura circular, como una trampa, sus bordes forrado con más tallas. El llanto era más fuerte aquí, casi ensordecedor, proveniente de algún lugar debajo de la trampilla, un sonido que se sentía vivo, lleno de rabia, con dolor, con algo que no podía nombrar. Me agaché, mirando en la apertura, haz de mi linterna de corte a través de la oscuridad. Lo que vio hizo que mi sangre fría. Debajo de la trampilla era un pozo profundo y oscuro, sus paredes forradas con huesos, huesos humanos, apilados y enredados, su superficie lisa y pulida, como si ha sido usado por siglos de molienda. En la parte inferior de la fosa, algo se movió, un movimiento de sombra que se torcía y retorcía, su forma indistinta, su presencia llenando el aire con un peso que era casi insoportable. El llanto creció más fuerte, el sonido de la perforación, abrumador, llenando mi cabeza, ahogando mis pensamientos. Tropecé de nuevo, mi linterna escapa de mi mano, el haz girar violentamente cuando golpeo el suelo, echando extraño el parpadeo de sombras en las paredes. Y luego, el molino de cuchillas comenzó a girar. El sonido era ensordecedor, un gemido, molienda de ruido que flotaban en el aire, agitando las paredes, el piso, la estructura del molino de viento. Los símbolos en las paredes parecían de pulso, brillando débilmente, su luz de fundición de la habitación en un extraño, vacilante resplandor. Me bajo las escaleras, mi corazón latía más rápido, mi respiración poco profunda, de los lamentos de en pos de mí, creciendo más fuerte, más desesperado, llenando el aire con un sonido que se sentía como un grito, como una súplica. El molino de viento sacudió violentamente, las aspas girando más rápido, el gemido de sonido en aumento aún creciendo como he llegado a la parte inferior y se asomo al aire libre. Fuera, el viento aullo de los lamentos, la fusión con su rugido, llenando la noche con un sonido que se sentía viva, sensible, lleno de rabia, con dolor, con una memoria que nunca se desvanecen. Corrí,
El molino de viento de reducción detrás de mí. Sus lamentos resuenan en mis oídos. El sonido persistente, inquietante, una sombra que nunca me dejes ir. A la mañana siguiente, volví a la ciudad, sacudida. Mi mente se llena la memoria de las tallas, de la fosa, de los lamentos. Traté de decirle que los lugarenos lo que había visto, pero se negaron a escuchar. Sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de temor. «Déjalo ser», el viejo hombre en la tienda general dijo, su voz temblando. «Algunas cosas es mejor dejarlas solas». Yo a la izquierda holandesa hueco ese día, pero el molino de viento se quedó conmigo. Su sombra, una presencia constante en mi mente, sus lamentos, un sonido que resuena en mis sueños. Debido a los gritos de molino de viento, no es solo un lugar, es una herida, una memoria, una oscuridad que se detiene, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. Y una vez que usted ha oído sus gritos, que realmente nunca te deje. Barco fantasma de los Grandes Lagos. El lago superior, que es un vasto, frío extensión, de sus aguas que llegan de muy lejos más allá del horizonte, envuelto en la niebla y misterio, que crecen en sus orillas en Michigan. Había oído innumerables historias de naufragios y avistamientos fantasmales, fantasma de los buques que aparecen en la niebla, marineros que perdieron a las heladas profundidades de llamar para pedir ayuda. Pero nada me preparo para la noche, me encontré con el Edmund Drake. Me fui a pescar tarde, la clase de la noche, cuando el lago estaba extrañamente en calma, el aire lleno de niebla que se aferró a la superficie como un sudario. La luna se oculta y las estrellas eran débiles pinchazos en las negras profundidades del cielo. Mi barco, un pequeño y robusto de los vasos, sacudió suavemente en el silencio. El sonido del agua resbalando sobre sus lados, lo único que rompe el silencio. Me había echado mi línea y estaba esperando pacientemente cuando la vi, un débil resplandor en el horizonte, suave y vacilante, como la luz de un lejano linterna. Al principio, pensé que podría ser de otro barco, pero a medida que la luz se acercaba, me di cuenta de que era mucho más grande, su contorno tomando forma en la niebla. Fue una nave. Una enorme, resistido carguero, su casco oscuro y oxidado, sus torres y mastiles recortada contra la niebla de la luz de sus linternas. Se movía en silencio, deslizándose por el agua sin tanto como una onda, su presencia majestuosa y ominoso. Me quedé congelada, mi corazón late con fuerza, mi aliento atrapado en mi garganta como la nave que se acercaba, su tamaño enanismo, mi pequeño barco de pesca. El nombre de Edmund Drake fue grabada en su arco, las letras apenas visible debajo de las capas de suciedad y deterioro. El Edmund Drake se había perdido hace décadas, una víctima de uno del lago superior infame de las tormentas. Todas las manos a bordo habían muerto, sus cuerpos nunca se recuperó. Su destino es un misterio que se había apoderado del lago de generaciones. Y sin embargo, aquí estaba, a la deriva en silencio a través de la niebla, sus cubiertas vacías, sus faroles parpadeo, su presencia llenando el aire con un peso que era casi sofocante. Como el barco que pasaba, sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, la temperatura cayendo bruscamente, el aire cada vez más frío, más pesado, lleno de un silencio que presiona hacia abajo en mí como un peso. Quería convertir, a huir, pero estaba clavado en el lugar. Mis ojos se posaron en el barco, mi cuerpo temblando con un miedo que no podía explicar. Y entonces vi en ellos las cifras apenas visible, de pie en la cubierta, sus formas envuelta en niebla, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos iban vestidos a la antigua usanza, marinero, uniformes, sus rostros pálidos, sus ojos huecos, sus expresiones llenas de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Uno de ellos, su mirada de bloqueo sobre la mía, sus ojos huecos llenos de una desesperación que envió escalofríos por mi columna vertebral. Él levantó una mano, haciendo un gesto hacia mí, sus movimientos lento, deliberado, llena de un anhelo que hizo que mi corazón se libra. Nos ayudan a, susurró su voz apenas audible, llevado por el viento, un sonido que se sentía triste y acusando. Tropecé de nuevo, mi mente racing, mi respiración poco profunda, cada instinto me grita para salir, escapar, para alejarse de la nave como sea posible. Pero yo no podía apartar la mirada, atrapado por el marinero de la mirada, por el peso de su tristeza,
de su declaración de culpabilidad. El barco sigue a la deriva, las cifras en su cubierta que se pierden en la niebla, sus ojos huecos ver, su presencia persistente, llenando el aire con una tristeza que se había colado en mi alma. Como Edmund Drake desapareció en la niebla, el lago creció en silencio una vez más, el único sonido que el leve chapoteo del agua contra mi barco, el aire pesado, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Me senté allí durante horas, incapaz de moverse, la memoria de la nave, de su fantasmal de la tripulación, grabada en mi mente, una de las sombras que me persiguen para siempre. A la mañana siguiente, volví a la orilla, mi mente se llena de preguntas, con miedo, con una sensación de temor que se quedó como la niebla sobre el lago. Traté de decirle que los lugareños lo que había visto, pero le restó importancia, sus rostros pálidos, sus ojos se llenaron de inquietud. El Edmund Drake es maldito, un viejo pescador dijo, su voz temblando. Es la búsqueda de un capitán, que alguien tome su cabeza, para guiar de nuevo a las profundidades donde pertenece. Yo no quería creer en él, pero la memoria del marinero ojos hundidos, su súplica desesperada, se demoró, llenando el aire con una tristeza que nunca se desvanecen, un recordatorio de la oscuridad en la que se escondía debajo de la superficie del lago, una sombra que nunca me dejes ir. Ahora, cada vez que aventurarse en el lago superior, siento su presencia, su sombra al acecho debajo de la superficie, esperando, mirando, un fantasmal recuerdo de las vidas que se pierden a sus profundidades, de las almas enlazadas a sus aguas, siempre en la búsqueda de la paz. Y en la niebla por la noche, cuando el lago está en calma y el aire es espeso silencio, yo lo veo el débil resplandor de las linternas en el horizonte, la imponente silueta de la Edmund Drake, su fantasmal de la tripulación de pie en la cubierta, su hueco ojos fijos en mí, su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que perdura en las profundidades del lago superior. Porque una vez que has visto el barco fantasma, que realmente nunca te deja, se convierte en una parte de ti, una sombra que sigue, una memoria que se persigue, un recordatorio de que algunas almas están destinadas para el agua, siempre buscando, siempre a la espera, perdido para siempre.